Queridos hermanos, ahora vamos a seguir meditando en la palabra. Les agradezco que se han unido otra vez a este video, a compartir y para que yo pueda compartir con ustedes la palabra y a compartir este momento, ¿sí? Para también de esta forma nutrirnos de la palabra de Dios, nutrirnos de las Escrituras y cimentarnos y tener el cimiento en las verdades que están en Cristo Jesús. En el video pasado habíamos hablado, mejor dicho, sobre el misterio que es revelado a nosotros, que es Cristo Jesús, dice apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo que vive en mí, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí y Él es la esperanza de gloria. Y si yo te pongo la esperanza de que Cristo me cambió, de que Jesús cambió mi vida, la gloria de Dios se manifestará en mi vida. ¿En qué sentido? Porque Cristo está en mí. Y vamos a leer capítulo 2, versículo 8 en adelante para seguir la epístola a los Colosenses con la proyección hacia las Pascuas que empiezan dentro de pocos días. Ustedes quizás van a notar que tengo siempre la misma camisa puesta porque, bueno, yo grabo 3 videos seguidos y de esta forma poder ahorrarme el tiempo de grabar todos los días y, bueno, de esta forma es más práctico, ¿sí? Así que, bueno, vamos a leer versículo 8 en adelante del capítulo 2 de la epístola hacia los Colosenses. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, aquí vamos a ver algo hermoso, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es algo muy profundo, es algo tan profundo que uno no llega a entenderlo completamente. ¿Cómo puede ser que en una persona, físicamente o en un ser, digamos ser, no es una creación, es el Creador, es el Dios Todopoderoso, es el Alfa y Omega, y en Él, ¿qué dice? Habita la plenitud, toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice después? Versículo 10, algo muy hermoso. Y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión que de Cristo. Resulta que apóstol Pablo nos enseña que en Cristo Jesús tenemos la plenitud de toda la deidad y nosotros estamos plenos en Él. Fuera de Cristo no eres pleno, pero permaneciendo en Cristo Jesús eres pleno. ¿Qué quiere decir pleno? Completo, perfecto en Cristo Jesús. En Él sos perfecto. Y dice así, que nosotros somos circuncidados, no, dice cómo, y fuiste circuncidados no con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Que Cristo nos circuncidó mediante su sacrificio. Esto es algo muy hermoso. Vamos a leer más adelante. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Por eso nosotros estamos completos en Cristo, porque Él nos perdonó todos los pecados, ¿sí? Dice pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Y aquí nosotros podemos hacer esta proyección hacia las Pascuas. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, tuvieron que pintar los marcos de las puertas, el dintel de las puertas también, los costados, para poner la señal del sacrificio para el ángel de la muerte que iba a pasar y para que no muriera nadie, ningún primogénito dentro de esa casa. Pero nosotros vemos ese aspecto que yo les enseñé en el primer día, que el pueblo de Israel, antes del sacrificio, eran esclavos, pero después el sacrificio y después del sacrificio han sido hechos libres. De repente, en una noche, de pasar de ser esclavos, pasaron a ser libres. ¿En qué sentido? Porque hubo un sacrificio. De esta misma forma nosotros vemos que Jesús, al morir, nos da esa libertad para que no seamos más esclavos del pecado, para que seamos libres de la naturaleza pecaminosa. Por eso dice que en Él, dice, y a vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso vemos que apóstol Pablo nos enseña que Cristo, y aquí alguno de ustedes se va a enojar conmigo, quizás, que Cristo tomó el acta de los decretos y apóstol Pablo menciona las reglas que te decían, por eso dice en versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Esas reglas, las cuales te decían, eres indigno de Dios. Esas pautas que te demostraban, si no te lavas las manos, sos impuro, Dios no puede estar con vos. Si de repente te salía una mancha, te decía, no eres apto para servir a Jehová. Todo eso, lo que te hacía impuro, esas reglas, esas actas que te hacían que no eras digno de la presencia de Dios, Cristo la clavó en la cruz. Y en sí mismo dice, ¿sí? Y en Él nosotros somos completos y vosotros estáis completos en Él. Por eso nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús, para demostrar que somos completos no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo ha hecho para mí y porque yo estoy en Él. Permaneced en mí, dice Jesús, y permaneced en mi palabra. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Cristo, tenemos que permanecer en lo que Él nos enseña. Y apóstol Pablo nos da como es, vamos a decir que las epístolas de apóstol Pablo son como el Deuteronomio, la explicación a lo que Moisés recibió en el monte de Sinaí, la explicación de la ley. El Deuteronomio es la explicación de la ley. Y bueno, que cuando miramos a Cristo Jesús y leemos las epístolas de los discípulos, es la explicación a lo que hemos recibido de Cristo, ¿sí? Y versículo 16, por eso dice apóstol Pablo, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis, dice que, y aquí vamos a hacer una pausa mejor y vamos a leer después, o mejor, a ver si tengo tiempo. Sí, tengo tiempo. Hemos visto que en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. En Él hemos recibido la plenitud, somos plenos en Él. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la plenitud de toda la deidad corporalmente y nosotros somos plenos en Él. Y dice así, versículo 20, miren, del capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué
como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, ¿sí? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, de duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Apóstol Pablo separa las cosas físicas. Nosotros tenemos la costumbre de entender que la carne es esto, físico, pero esto es el cuerpo. Y muchas veces la gente toma esas reglas y las implementa en su vida, pero no entiende que el apetito de la carne pecaminosa que quiere pecar, no es apagado. Y por eso apóstol Pablo dice en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, ¿qué quiere decir? Mi carne pecaminosa que quiere pecar, murió con Cristo Jesús en la cruz. Esa es la Pascua. Cuando yo no solo recibo a Cristo Jesús como mi Salvador, sino recibo todo de Él. Recibo su muerte y su resurrección. He muerto para los rudimentos de este mundo, para los rudimentos, ¿sí? He muerto para las cosas de este mundo, pero he resucitado en Cristo Jesús para Dios. Y capítulo 3 sigue, no cortamos aquí, ¿sí? Dice en versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, capítulo 2, versículo 23, en culto voluntario, en humildad, en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y capítulo 3 dice, empieza, si pues habéis resucitado con Cristo. Versículo 20 del capítulo 2 dice, pues si habéis muerto. Y capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice? Está escondida con Cristo en Dios. Cuando vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí voy a terminar acá porque el video se va a extender mucho y hemos barrido totalmente todo un capítulo en 10 minutos. Pero lo que nos enseña Pablo, que nosotros tenemos que ver a Cristo Jesús no solo como un Salvador, sino nos profundiza más allá, más profundo nos lleva. Yo me relaciono con Él no solo como salvación, sino como la muerte y la resurrección, como ese Cordero que me liberó de la potestad del mundo, porque con Él, juntamente con Él, he muerto para la potestad de este mundo, pero he resucitado para Dios. Y dice apóstol Pablo que nosotros estamos escondidos, que dice, estáis, versículo 3 del capítulo 3, dice, habéis muerto y vuestra vida, que nuestra vida que está escondida en Cristo, en Dios. Que el Señor los bendiga y vamos a seguir meditando en la epístola a los Colosenses en el próximo video. Muchas gracias.